Vamos a hablar, Lagarto, del caso de la clínica Sanajek. Para que se ubiquen, tenemos que remontarnos a 10 años atrás, una serie de muertes que surgen en ese nosocomio de bebés recién nacidos, en uno de los casos lesiones severísimas que le han cambiado la vida, el futuro a esa criatura que hoy está cerca de los 10 años. Finalmente la causa se va a elevar a juicio y la verdad que va a prestar mucha atención a esta nota porque habla de las malas prácticas, se entiende, sobre todo en la asepsia, en los virus intrahospitalarios, y no solamente que están los niños que están esperando justicia, está el dolor de los padres y el dolor también de los hermanos. Eso también vamos a hablar en esta nota. Doctor, ¿hay una elevación a juicio? Muy buen día, ¿cómo les va? Bueno, la Justicia del Crimen de Córdoba elevó a juicio oral y público al director médico de la clínica Sanajek, al jefe de neonatología y al jefe de pediatría. A todos, con la calificación legal de homicidio culposo agravado por el resultado. 6 muertes de neonatos y lesiones graves a uno que sobrevivió milagrosamente con secuelas terribles. Y esto tiene que ver con lo que ocurrió desde el 29 de septiembre del año 2011, en ese espacio temporal, hasta el 2 de julio del año 2013. Bacterias, virus asesinos que terminaron ingresando a partir de la falta de asepsia, el no cumplimiento de las normas de bioseguridad, no haber seguido los protocolos de higiene, terminaron tomando por asalto a los más vulnerables de la especie humana, neonatos recién nacidos, generando una infección intrahospitalaria, obviamente con complicaciones multiorgánicas y finalmente el deceso a partir de un paro cardiorrespiratorio. La otra cara de la moneda de lo que hoy se está investigando y eventualmente se juzgará en el neonatal. Allá las muertes ocasionadas a partir de actividad intencional, detrás, escondida, tramposamente, detrás de un guardapolvo blanco. Acá, detrás de un guardapolvo blanco y en un lugar donde fueron a ser atendidas personas en estado de vulnerabilidad, la imprudencia, la negligencia, el no cumplimiento de los protocolos terminó generando muertes. Bueno, el Lagarto está en parte de los padres, ya el doctor decía más o menos el número de casos que se están hablando, y hay cosas que vieron ellos que las recuerdan con muchísimo dolor y empezaron a atar. Cuando se habla de falta de asepsia, en la neo, sus hijos han estado varios días internados antes de morir. ¿Qué veían? ¿Qué veías de raro que después fuiste entendiendo? Bueno, después uno cuando va atando cabos, por ejemplo, cuando a llevarle la leche, porque vos cuando tenés un niño internado, te llevar una entera y la otra traértela vacía, y me la olvidé y vuelvo, y cuando la reclamo me dieron una mamadera, o sea, armada de otras mamaderas. Tenía la base de una mamadera, la rosca de otra, la tetina de otra, y yo le explicaba, o sea, esta no es mi mamadera, pero tenía el nombre de mi hija. Igualmente también en ese mismo momento, cuando me vuelvo a buscar la mamadera, encuentro a la chica de limpieza ayudándola a la enfermera a darle la mamadera a los niños. Y yo no entendía. ¿En la neo? Sí, en la neo, donde la asepsia tiene que ser extrema. Sí, o sea, en teoría la tendría que haber ayudado otra enfermera, no justamente la chica de limpieza. Y justamente estaba, creo, ahí la jefa de piso, y como se dio cuenta de mi presencia, como que las reta. Pero yo en ese momento no caí, para mí no era como relevante. Es como que después te van cayendo las fichas. ¿Cuántos días estuvo internada tu hija? Mi hija estuvo internada primero una semana, que eso se lo facturan a la obra social, y después me la dan de alta con el screen del talón pendiente, y le agarra una convulsión en mi casa, y entonces yo la llevo, y ahí vuelve a quedar internada, donde se agrava y fallece el sábado siguiente. La llevo un domingo y fallece el sábado siguiente. Pasó mucho tiempo, en algún momento pensaste que esto nunca iba a llegar a la justicia, que el caso iba a quedar en la nada. Sí, o sea, después cuando uno van pasando los años, te van preguntando, los vecinos, todo,
¿qué pasó con la causa? ¿Qué esto y que lo otro? Y bueno, sí, pero bueno, gracias a la perseverancia del doctor y también ahora al fiscal que dio... Es como que uno sí, ahora sí cree en la justicia y creo que ahora van a pagar todo, no va a quedar impune. Doctor, ¿y quiénes se sientan en el banquillo? Estamos hablando de Ricardo Chércoles, José Paisani. Ricardo Chércoles es el director de la clínica Sanajec al momento de la ocurrencia de los hechos, José Paisani y también el doctor Ricardo Mansur. Pero, Lagarto, hay algo particularmente importante. Entre esa franja temporal, que es lo que motiva el reproche criminal desde la justicia, desde el 29 de septiembre del 2011 al 2 de julio del 2013 fueron 18 los bebés que fallecieron. Y lamentablemente los médicos, desde el punto de vista científico, informan a la justicia que cuando no se realiza una autopsia a un neonato dentro de las 24 horas, hay un proceso de licuación en donde es muy difícil. Es lo que ocurrió también en el neonatal respecto a aquellos niñitos que no se les realizaron la autopsia. Poder examinar luego de explorar las vísceras, el humor vítreo y otros componentes del ser humano cuál es la verdadera causa de la muerte. Pero bueno, quedó acreditado que hubo una clara actitud abandónica, deficiente, falta de higiene, falta de control respecto a la sectorización de los medicamentos, el contacto de los galenos con los enfermeros con las personas que venían a la visita. En definitiva, una conformación variopinta de elementos que terminaron generando la tormenta perfecta que ocasionó varias muertes. Por último, Lagarto, sí. hay una cara que no veíamos, por lo menos no lo hemos visto en los casos, por ejemplo, del neonatal, y quizás también un error en estos padres que representan a la cantidad de padres que mencionaba el doctor recién. Hay hermanos también, o sea, no solamente el dolor es, por ejemplo, tu hijo más grande, ¿qué edad tiene? 17. Y ahora me quiebro porque es horrible, pero bueno, cuando uno lee la causa, dice, bueno, son los progenitores, pero no. Cuando mi hijo, bueno, tiene 17, ya es casi un adulto, él dice, pero a mí también me ocasionaron un daño. Yo tengo recuerdos de mi hermana. Entonces, no somos solamente nosotros, es toda una familia por atrás. Él tenía 7 años en ese momento. Sí, porque fue hace 10 años. Y es toda una familia por atrás que quedó destruida. Así que, bueno, ahora va a haber justicia y eso es como que a uno le llega un poco de paz. Y en el caso de estos padres que están acá, que prefieren no hablar, sí. Pero sí quieren acompañar la otra mamá, también hay niños, adolescentes que están empezando a entender la historia, el drama por la que han atravesado padres, madres, abuelos. Claro. Sí, Freddy, le quería hacer una consulta al doctor. ¿Cuál es la pena que les puede caber o cuál es la pena que él solicita para estos médicos? La pena prevista en el Código es de 1 a 5 años de prisión. Como hay varios resultados mortales, el mínimo se eleva a 2, 5 años de prisión el máximo, e inhabilitación de 5 a 10 años. La pena es esta, teniendo en cuenta de que no ha habido intención de matar. La muerte se produce a partir de una actividad deficiente, incorrecto abordaje de la persona que está en situación de crisis. Concretamente, no haber cumplido con los protocolos que indican los reglamentos, el RUGEPRESA, los pactos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias, doctor, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego. Bueno, muchas gracias, Freddy, muy amable.